empiece. Ya, Por ok, favor. listo. Listo, muy buenas tardes, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar una clase espejo internacional con la institución educativa Poligran, eh, Politécnico Gran Colombiano, ok, Bien. con la profesora ingeniera magíster Vilma Jenny Boorques, que nos va a brindar una clase sobre el tema de matrices, vectores bidimensionales, con programación orientada a objetos, con lenguaje Java. Recuerden que nosotros estamos viendo lenguaje C Sharp con Python, así que una nueva visión de este lenguaje orientado a lo que es programación orientada a objetos, que ustedes ya en unas clases más vamos a tener que explorar ya este tema de jerarquización, polimorfismo, herencia, clases abstractas. Lo que sí ustedes están por visualizar, ya matrices, ya saben lo que es vector, cómo correr un vector, insertar, eliminación, búsqueda. El día de hoy vamos a hacer búsqueda burbuja ascendente y descendente. Así que con la clase magistral de la profesora Vilma vamos a poder nosotros redondear todo este tema y consolidar conceptos para que ustedes lo puedan utilizar en su desafío cognitivo en el proyecto final, ¿no? Que ya más o menos nos toca, estamos a unas 5 o 6 semanas del proyecto final. ¿Ok? Así que, profesora, en un momento voy a iniciar, voy a hacer la conexión y ya con esto estaríamos iniciando. ¿Sí? Un Ok. momento, por favor. Ahorita yo les indico que aparezca la imagen en el proyector para poder iniciar con su ponencia. A ver, si me da acceso, por favor. A ver, voy a volver a entrar. Vale. Sí, un momento, por favor, voy a volver a entrar. Sí. Ah, bueno, pues muy importante. Los objetivos temáticos para proyectos. Es ese código, ok, perfecto. Y entonces, sí, ese. Ya. Esta tabla, ok, Ahí te toca que des en silencio tu laptop, creo. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ok. Entonces, buenos días para todos. Espero estén muy bien. Como lo dijo el profe José, mi nombre es Jenny Borges. Soy ingeniera de sistemas con más de 20 años de experiencia tanto en la industria, en diferentes empresas nacionales como internacionales. Contarles que trabajé en Telefónica Movistar, que ustedes saben que está a nivel Europa, a nivel Latinoamérica y Centroamérica como tal. Y también he desempeñado diferentes roles como gerente de proyecto y también me desempeño como docente. Actualmente estoy haciendo mi maestría en inteligencia artificial y devolver un poco todo este conocimiento y toda esta trayectoria profesional a la educación me parece muy importante. Y digamos que es la oportunidad que tenemos hoy con ustedes. Entonces, espero disfruten la clase de verdad y el objetivo como tal es que ustedes conozcan lenguaje Java y programación orientada a objetos. Denme un segundo que olvide conectar la laptop y ya la conectó.
muy rápidamente y empezamos. Un momentito. Listo. Ya, volví. Entonces, nuestro tema en mención, como les comenté, es matrices. Entonces, me avisan si ven la pantalla ahí, por favor. Espero que sí. Entonces, ¿qué son las matrices? Realmente es un arreglo de dos dimensiones que se organiza por filas, columnas y se accede con dos índices. Entonces, las filas son las que vemos horizontalmente. En este caso, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y las columnas se refiere a 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6 y 9. Recordemos que las matrices, ¿cómo las recorro? Así como ustedes tuvieron la oportunidad de ver en vectores que tienen un índice como tal, las matrices también lo tienen. Eso significa que en la pantalla que ustedes están viendo, el número 1 está en mi posición 0, 0. ¿Por qué? Porque el primer índice siempre empieza en la posición 0, 0. Cualquier cosa no sé, me indican, estoy tratando de conectarme en el celular a ver si puedo ver cuando tengan levantada la mano. Realmente, ya me adelanté un poco a los índices, entonces, en este caso, les hago la comparación entre el arreglo, que tiene un solo índice, y la matriz bidimensional, que se usan dos índices. Como les indiqué, siempre empieza 0, 0, 0, 1, 1, 2 y así sucesivamente. Y pues sirve para representar tablas, horarios, notas o tableros. ¿Cómo se declaran las matrices en Java? Entonces, generalmente yo declaro el tipo, que es el que lleva los subíndices. En este caso, el tipo se refiere al tipo de dato. Yo puedo declarar matrices de tipo entero o matrices de tipo string y el nombre de la matriz. Entonces, la declaración y creación, pues le digo el tipo de dato que quiero, en este caso int, coloco corchetes cuadrados, abro, cierro, porque es una matriz bidimensional y siempre en Java le voy a decir new, int, que es el tipo de dato, y le voy a dar el tamaño. Yo puedo declarar matrices de 3x3, 3x4, 4x4. Si vamos, por ejemplo, a un Sudoku, es una matriz de 9x9. Si vamos, por ejemplo, a un tablero de ajedrez, es una matriz 8x8, etcétera, etcétera. Y con valores iniciales, claro que también la puedo inicializar, colocar los valores como lo ven en la tercera línea, donde yo coloco en las filas 1, 2, 3 y en las columnas 4, 5 y 6. Y en Java, la manera de inicializarlo es con llaves. No sé cómo les dicen allá, pero son estas llavecitas que tienen llaves como tal. Y se pueden usar tipos como de datos, en este caso como int, double, string o char. Y como pueden visualizar a mano derecha, entonces yo tengo cómo voy a declarar una matriz. En este caso yo tengo notas, que es una matriz de 3x3, si se dan cuenta. Filas, columnas y accesos a posiciones. Entonces, la primera posición siempre indica la fila. Recordemos cómo se ve a mano derecha y pongamos mucha atención en el tema de los índices. Entonces, yo tengo fila 0, columna 0. Fila 1, columna 0. Fila 0, columna 1. Fila 1, columna 1.
fila 0, columna 2, fila 1, columna 2. En este caso, si yo quisiera mirar la posición de mi matriz, el número que existe en mi matriz en la posición 1, 2, nos vamos a dar cuenta que es el 60. Y ya lo vamos a ver más adelante en el recorrido, la segunda posición siempre indica la columna. Los índices empiezan en 0, que ya lo había repetido, y si yo tengo un ejemplo de matriz 1,2, significa que es la fila 1, la columna 2. ¿Cómo se recorre una matriz? Entonces, realmente tenemos que recorrerla con 2 ciclos for. Uno para las filas y uno para las columnas, como lo pueden ver a mano derecha en el ejemplo. Entonces yo digo, for int i igual a 0, o sea, desde que i sea igual a 0, hasta que i sea mayor o matriz que punto len. Matriz punto len indica la longitud de la matriz. Entonces me va a decir de qué tamaño es mi matriz. Y aumento i. En Java, ¿cómo lo aumentamos? Con i++. Abro llaves y empiezo a recorrer las columnas. Entonces, vuelvo y hago un for, en este caso es un for anidado, y cambio la variable. Digo que mi variable ahora se va a llamar j, que es igual a 0, y j debe ser menor que matriz en su posición y esto indica la posición de la fila, punto length, incremento j en 1. Y lo que voy a escribir es eh, la posición como tal de mi matriz. Como se dan cuenta, entonces él va, en este caso, si tengo una matriz de 3x3, él entraría la primera vez en mi for, en mis filas, entra la primera vez en mis columnas y la recorre hasta la posición, hasta la longitud de la matriz. ¿Y qué me va a escribir? Me va a escribir como tal mi matriz si es una matriz de 3x3. En este caso, en el ejemplo, si yo tengo que mi matriz es 3x3, él me escribiría 1, luego 2, luego 3. Sale del for de J, sale del segundo for, entra nuevamente al primero y escribe 4, 5 y 6. Sale una tercera vez y escribe 7, 8 y 9. Entonces, si estuviéramos en Java, que ya vamos a pasar a Java como tal para que puedan ver el ejemplo aplicado. Entonces, digamos que yo acá en Java siempre voy a tener una clase como tal. Yo declaro una clase, que el nombre de la clase siempre debería ser declarado en mayúscula. Digamos, aquí aprovecho, en los métodos deben ser declarados. Si es un nombre compuesto, entonces el primer nombre va en minúscula y la primera letra del segundo nombre va en mayúscula. Digamos que eso hace parte de los principios de programación orientada a objetos. Entonces, en el ejemplo, a mano izquierda, vemos que yo tengo una matriz que en este caso el tamaño es de 2x2. Entonces, tengo que en mi posición 0, 0 tengo 5, en la posición 0, 1, 10, en la posición 1, 0, 15 y en mi posición 1, 1, 20. Entonces, recorro, entro primero al for a manera para un poquito el ejemplo, aplicar el ejemplo de la explicación anterior. Entro en mi segundo for y empiezo a recorrer. Como les dije, siempre va a imprimir, entra a la fila, entra a la columna, imprime 5, 10, 15 y 20, tal como lo ven en la salida. Y al final, les pregunto acá, ¿por qué en el primero, digamos, para que yo pueda hacer un salto de página, siempre utilizo print ln? Pero si se dan cuenta, en el primero no lo estoy usando porque no lo necesito. Necesito el print ln ya cuando salga del segundo for, ahí sí del salto.
sumas matemáticas que puedo hacer cuando hablo de arreglos. Entonces puedo sumar elementos, que es recorrer toda la matriz y acumular cada valor en una variable. Puedo hacer un promedio como tal, también, que es calcular esa suma de todos los elementos y dividir por la cantidad total. Puedo hallar máximos y mínimos, puedo hallar búsquedas, puedo contar, puedo hacer orden y transformaciones. Pero también puedo hacer otro tipo de operaciones, como es simular un salón de clases, donde me permite realmente representar la ubicación de cada estudiante en fila y columnas, como si cada posición fuera un puesto dentro del aula. También puedo hacer una tabla de notas para organizar las calificaciones de varios estudiantes en distintas materias. Nuevamente hablamos del concepto de fila, que puede ser un estudiante, y la columna como tal, que es una asignatura. También lo puedo utilizar en un tablero de ajedrez. Ya les había mencionado que es una matriz de 8 por 8. Lo puedo hacer en temas de cine, que ya vamos a poder ver un ejemplo, en habitaciones de un hotel, en productos organizados por pasillo y estante, también lo podemos ver, lo podemos aplicar. Súper importante acá que si ustedes utilizan matrices para los temas de eh, multiplicación y división de matrices, pues es súper importante tener en cuenta las directrices de cómo se hace este tipo de multiplicación, y lo más importante es qué tipo de matrices puedo multiplicar, o en qué tipo, en qué tamaño, o sea, de cuánto debe ser el tamaño de la matriz para que yo pueda hacer las operaciones. Entonces tenemos que tener un conocimiento matemático de cómo se hacen estas operaciones. Súper importante. Les va a ser muy útil, digamos, la verdad, si están viendo el caso de álgebra. Entonces, digamos que sería muy útil poder hacer este tipo de programas para resolver problemas rápidamente. Entonces, empezamos con los ejemplos. Normalmente, esta es un ejemplo de asientos de cine. Entonces, yo tengo una clase que se llama cine, si se dan cuenta, y estoy definiendo una variable que se llama sillas, que es una matriz que aún no le he dicho de qué tamaño es. Defino un constructor. Siempre en una clase como tal defino un constructor, que es el que me va a recibir los parámetros. En este caso yo voy a recibir dos parámetros, que es filas y columnas. Y le voy a decir que sillas como tal es una nueva matriz compuesta por filas y columnas. Hago un... bueno, ya, no sé qué me pasó. Que no sé, se me... Ah, bueno, sí, estamos acá. Hago un método que se llama reservar. ¿Qué va a reservar como tal? ¿Qué atributos o parámetros va a recibir mi método reservar? Va a recibir fila, va a recibir columna y va a recibir el nombre como tal de la persona. Inicio como tal mis condicionales. Le digo que si la fila es mayor que 0, y en este caso, en Java, la condición y se hace con doble ampersand. Entonces digo, si fila es menor que sillas.length y columnas mayor que 0 y columna menor que sillas en su posición 0.length, hago otro if anidado. Las sillas en la posición de la fila y la columna igual, si sillas en su posición de la fila y la columna es igual a null, entonces en esa posición colóqueme el nombre de la persona. Y al final me va a escribir silla reservada para el nombre de la persona. De lo contrario, me va a decir esta silla ya está ocupada por el nombre de la persona que esté ocupada. Esto para mi if anidado dentro del primer if. De lo contrario, ya en el if general, genéreme un mensaje de posición inválida como tal.
Y yo en programación orientada a objetos en Java debo definir un método principal. Bueno, realmente estoy definiendo un método que se llama mostrar sillas. Y lo que voy a decir es el estado de las sillas como tal. Entonces vuelvo, aquí empieza mi for para recorrer las filas, que es el primero. Recordemos que digamos, esa estructura no cambia. Igual, de igual manera, para recorrer mis columnas, que lo hago con J, siempre va a ser de J igual a 0, J menor que sillas en su posición y punto len, incremento y hago la condición. Si sillas, que es mi matriz, que tiene filas y columnas, es igual a loop, entonces me va a decir que está libre. De lo contrario, me va a decir que me va a imprimir, en este caso, en la matriz como tal, la posición de las sillas. Y al final va a dar el salto de línea como tal. Y este sí es mi clase principal, mi body main como tal. Entonces, lo que voy a hacer aquí, entonces yo tengo mi método principal en Java. Voy a tener aquí, tengo que definirlo para que reciba los parámetros como tal. Este es mi static void main. Y voy a definir una variable cine que es de tipo clase cine, que es donde tengo mi matriz, y acá le voy a decir que el tamaño de mi matriz, le voy a decir que es de 3 por 3. Invoco mi método que definí que es mostrar sillas como tal, y al final me va a mostrar el estado inicial del cine, que en este caso es libre. O sea, todas las sillas están libres. Y digamos, les mostré una partecita anterior hasta aquí, hasta cine, ¿cierto? Mostrar sillas, que ese es el primero. El primero para que me muestre que la matriz está vacía. Después hago una asignación. Yo tengo un método que se llama reservar. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi variable que definí, que es de tipo cine. Entonces le digo cine.reservar, que es el nombre de mi método en mi clase cine. Y le voy a decir que en la posición 00 voy a asignar a Juan. Que en la posición 12 voy a asignar a Laura. Y que en la posición 00 voy nuevamente a asignar a Pedro. Y le voy a decir que vuelvo y llamo a mi método que se llama cine, que es mi variable que definí, punto mi método que definí en cine, que es mostrar sillas. Y se pueden dar cuenta que la salida va a ser que en la posición 00 va a estar Juan, que en la posición 12, que es, recordemos, va a estar Laura, y si ustedes me pudieran contestar, ¿qué me va a decir cuando yo intente asignar a Pedro? ¿No? ¿Cómo vamos hasta ahí? Intento ver los comentarios, ¿vale? Ah, bueno, acá tengo a alguien que me faltó admitir. ¿Listo? Eh, alguien me dice que si puedo repetir lo último. ¿A quién lo repito? No sé, si me ponen una manito arriba. Igual ya vamos, o sea, continúo. Ah, listo. Entonces, en el ejemplo anterior, yo creo que lo tengo por aquí. ¿Qué? Lo tengo aquí precisamente en Java. Les digo que yo utilizo, em, digamos, podemos utilizar Eclipse. En el caso en mi caso, yo utilizo NetBeans. Entonces, ¿qué? Entonces, también lo pueden hacer en Visual Studio si no estoy mal, pero digamos que los más frecuentes es Apache, NetBeans o Eclipse. ¿Listo? Ahí están viendo mi pantalla de NetBeans, ¿verdad? Voy a intentar minimizar un poco acá para poderlos ver.
y me avisan si ven mi pantalla de NetBeans. ¿Listo? Ah, bueno, Adriano tiene la mano levantada. No sé si puedes hablar de pronto, ¿no? Bueno, les voy a explicar directamente en Java y ejecutamos el programa para que lo puedan ver. Listo. Entonces, como se dan cuenta, yo tengo mi clase cine. Voy a hacerla un poquito más grande para que la puedan ver. Yo creo que ahí está bien. Entonces, yo tengo una clase que se llama cine. Digamos que aquí les hago mucho énfasis en el tema de programación orientada a objetos y de sus principios. Si yo voy a definir una clase, siempre la primera va en mayúscula. Si mi clase es compuesta, entonces la segunda letra de mi clase también va a ser en mayúscula. ¿Listo? Defino mi variable, una variable de tipo string que se llama sillas, que en este caso, si le coloco los corchetes cuadrados, me indica que es una matriz. Y defino un constructor que en este caso se llama cine, que él me va a, dentro de mi constructor van a ingresar dos variables como tal o atributos que es filas y columnas. Esto es haciendo énfasis a la última parte que les expliqué. Y defino sillas, que es una variable de tipo matriz en este caso. O sea, de tipo string, que es de tipo matriz. Hago mi método reservar, que le va a ingresar la fila, la columna y el nombre de la persona. Recorro, hago un if anidado donde valido que la fila sea mayor o igual que 0 y la fila sea menor que el tamaño de la matriz y la columna sea mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo intento colocar una posición negativa, pues debería generarme una excepción que también debería controlar. Entonces, por eso digo que mi columna sea mayor que 0, porque no puede ser -1. Y mi columna sea menor que sillas en su posición punto cero, en su posición 0, o sea, en la primera, recordemos que esto hace referencia a la fila y punto length, el tamaño de la matriz. Hago otro if anidado en este caso, que es si sillas en su posición fila columna es igual a null, o sea, si está vacía es lo que me indica esto que estoy resaltando aquí. Si está vacía, entonces asígneme en esa posición el nombre de la persona y genero un mensaje que dice que la silla está reservada para tal persona. Aquí mismo en este if anidado, el else dice que en cualquier otro caso, esta silla ya está ocupada por la persona que está en esa posición. Y voy a mi primer if y el else dice que si llegase a estar ocupada, ¿cierto? O sea, en cualquier caso, si esto no se cumpliese, si esta condición no se cumple, entonces me genera un mensaje que dice posición inválida. Ahora sí, ese es mi método reservar. Ahora defino un nuevo método. O sea, ya hice la reservación como tal. Ahora lo que voy a hacer es mostrar como tal las posiciones de las sillas. Entonces, genero un mensaje, system, que siempre se hace con esta instrucción, system out println, estado de la silla. Hago ahora sí mi for anidado, que es mi for, que es la forma como recorro mi matriz. Entonces, el primero para las filas, el segundo para las columnas. Recordemos que esta es la posición de la fila porque hace referencia ahí lo que les estoy sombreando. Y hago mi condición. Si la silla en su posición de fila y columna es nula, entonces escribo que mi silla como tal está libre. En cualquier otro caso, entonces voy a colocar quién está en esa posición. ¿Listo? Y doy mi salto de página, pues para que no se me queden pegados los números o los nombres que estoy colocando. Acá me pasé a mi clase principal. Entonces, si se dan cuenta,
Bueno, digamos que acá tengo un programita que hace bastantes cositas, que creo que sí es este. Bueno, no, ya les abrí el del cine. Entonces, aquí tengo mi método principal. Defino mi void main como tal, donde recibe los parámetros, que es lo que viene, si se dan cuenta, es un string y es un arreglo. Y defino una nueva variable que se llama cine de tipo matriz y le voy a decir que su tamaño es de 3 por 3. Le digo que me muestre las sillas, que en este caso si lo ejecuto, pero igual, digamos que es lo que les mostré en la presentación. Esto, esto es mostrar sillas. Esta parte que estoy sombreando en la parte de abajo. Ahora, lo que hago es, llamo a mi método reservar, entonces mi variable cine que definí, punto reservar, y le estoy diciendo, en la posición 0,2 voy a asignar a Cristian. En la posición 1,2 voy a asignar a Laura. En la posición 2,1 voy a asignar a Pedro. Y en la posición 0,2 voy a asignar a Manuel. Y vuelvo y llamo a mi método mostrar sillas. Eso significa que era lo que les decía hace un ratito, la pregunta, que como ya tengo la posición 0,2 asignada, ¿qué me va a generar? Entonces es esta. Entonces, esto es mi matriz inicial. Ahora, en la matriz, en mi posición 0,2, a ver si lo ponemos acá. 0,2 está Cristian. En mi posición 1,2 está Laura. Y aquí. Entonces, silla reservada para Cristian, 0,2. Silla reservada para Laura, 1,2. Silla reservada para Pedro, eso era 2,2. Y me va a decir que como intento asignar aquí a Cristian, a Manuel, en la 2,1 es Pedro. Y en mi posición 0,2, como intento reservar y ya la tiene Cristian, me sale el mensaje que esa silla ya está ocupada por Cristian. Y como vuelvo y le digo mostrar, entonces él me muestra las posiciones que asigné Cristian, Laura, Pedro y las demás están libres. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Hasta ahí, ¿se ha podido entender el tema? Ah, ok, listo, súper bien. Continuemos. Creo que tengo, normalmente, digamos que me gusta poder hacer ejercicios en clase. Entonces me parece muy interesante que ustedes sepan cómo funcionan, que se den la oportunidad también de hacer los ejercicios. Entonces, digamos que acá el ejemplo anterior que nos muestra. La clase cine tiene una matriz de objetos de tipo string, digamos, más resumidito. Cada posición de la matriz representa una silla. Si la posición está en null, la silla está libre, que ya se los había explicado, pero sí me gusta reforzarlo. Y si tiene un nombre, la silla está ocupada. En general, una matriz en programación orientada a objetos, pues es una estructura de varias dimensiones que puede ser parte de una clase y almacenar datos primitivos como int o double, objetos como estudiante, producto o empleado. Y en Java las matrices se usan mucho para representar información tabular dentro de objetos y resolver problemas del mundo real. Y en el ejemplo anterior se puede hacer con escáner y con menú. Digamos que en el ejemplo anterior no tengo un menú, pero ya les muestro cómo se puede hacer un menú. ¿Cuáles son los errores comunes al trabajar con matrices?
Entonces, que yo confunda filas con columnas al usar los índices. Digamos, súper importantes, las matrices no tienen índices negativos. En el caso de ajedrez, si yo quisiera mover el caballo, recordemos que se mueve en L. Si yo quisiera mover una posición menos 2,1, debería generarme el programa un error. El segundo error común es intentar acceder a posiciones que no existen. Entonces, si yo defino una matriz de 3 por 3 e intento ir a una posición de 4,2, pues no existe. Entonces, también ese tipo de información se debe manejar de tal manera que no genere un error en el programa. A veces, bueno, digamos que aquí se recomienda utilizar la excepción que se llama Array Index Out of Bounds Exception, cuando las posiciones no existen. Usar más los límites del for. Entonces, recordemos que los for siempre, el primero me controla las filas y el segundo me controla las columnas. Siempre empiezan con i igual a 0, en el caso de las filas j igual a 0, en el caso de las columnas, y hasta la posición de la matriz punto len en el caso de i, hasta la posición de i punto en la longitud de la matriz en el caso de j, y así sucesivamente. Siempre recordar que debemos, pues, para que avance, aumentar el I y o el J, dependiendo de en qué for estamos. Otro error muy común es olvidar que los índices comienzan en cero. Otro muy común es recorrer columnas con matriz punto len. Recordemos que las columnas se recorren con matriz en su posición I, que es la del primer for, IC.len, en vez de matriz I.len. Digamos, esto es un ejemplo de error. 2,0, esa posición no existe. Las filas válidas son 0 y 1 y la fila 2 no existe. Y una recomendación súper importante, primero verificar el tamaño con matriz.len y matriz i.len. Ejercicios sugeridos para practicar, pues mostrar todos los elementos de una matriz, sumar cada fila y cada columna, calcular el promedio general, encontrar el valor mayor y el menor, buscar un número y reportar fila y columna, contar cuántos valores son pares, mostrar la matriz al revés por filas, ordenar los valores de una matriz pequeña. Y se recomienda siempre empezar con matrices de 2 por 2, 2 por 3 o 3 por 3. Y eso facilita el aprendizaje. En resumen, pues la matriz es un arreglo bidimensional, se declara con corchetes cuadrados 2 veces, usa filas y columnas y se recorre con 2 for. El acceso, pues es matriz, fila, columna, y el ejemplo, matriz en su posición 1,2. La meta de aprendizaje realmente es que ustedes puedan o que hayan podido entender cómo se declara una matriz, cómo se llena, cómo se recorre y aplicar operaciones básicas con matrices en Java. Digamos que hasta aquí sería el tema de matrices. Les quiero mostrar un ejemplito nuevamente en NetBeans. No sé, quisiera mostrarles, a ver si encuentro uno de tablero de ajedrez. A ver si lo pudiera tener por aquí para que lo vean. Tablero de ajedrez, sí, creo que lo tengo acá. A ver, voy a cerrar aquí. Bueno, acá creo que lo tengo completo. Sí, realmente es sencillo. Es muy sencillo este ejemplo. Se puede hacer con un menú o en este caso yo estoy definiendo, si se dan cuenta, una variable de este tipo es una variable tablero de tipo string, que en este caso es una matriz. Voy a aumentarlo un poquito para que lo vean mejor. Eh, Defino como tal
que creo que este va a generar error. A ver, no, sí. Ven a ver si un nuevo tablero que le digo de una vez el tamaño 8 por 8. Tengo un método que se llama inicializar tablero, que es este que tengo aquí a continuación. Y digamos que ahí voy a colocar en las posiciones la torre, el caballo, el alfil, la reina. Y voy a mostrar el tablero como tal, funciona muy similar al de las sillas. Y aquí en el body main, un poquito para no demorarnos, entonces les voy a decir que ingrese la posición. Entonces siempre le voy a decir que de 0 a 7. Vamos a ver si nos corre. Y si no, buscamos otro. Entonces, si se dan cuenta, aquí quiero que vean. ¿Recuerdan las posiciones iniciales que definimos? A ver si se los puedo mostrar. Que cuando subo, creo que lo... Es acá. En la posición 0, 0, yo tengo la torre. En la posición 0, 1, tengo el caballo. Posición 0, 2, tengo el alfil. Posición 0, 3, tengo la reina. Digamos que esto simula un tablero de ajedrez real. Entonces, digamos que tengo mis posiciones tanto arriba como abajo del tablero. Sin embargo, si se dan cuenta aquí me dice ingrese la fila origen, pero la fila origen tiene que ser de 0 a 7. Entonces, ¿qué vamos a mover? Movamos el caballo que está en la posición 0. Entonces yo le digo que mi fila origen es 0, en este caso, ¿cierto? Y me dice la columna origen, que en este caso lo que voy a mover es el caballo. Entonces muevo a 1. Y me dice a dónde voy a mover el caballo. Entonces, lo que voy a mover es el caballo, como el caballo mueve en L, aquí para mirarlo, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle que me ingrese 2 hacia abajo y 1 hacia la derecha. Entonces, tendría que ser en la posición, tengo 0, 1, 2, sería 2, caballo 2, 0, 1 y 2. 0, 1 y 2, 2, 0, 1, 3. Entonces sería 2,3. Allá la voy a mover. Entonces le voy a decir que mi fila es la 2 y que mi columna es la 3. Y ahí si se dan cuenta, él muestra que el caballo se movió a la posición que yo le indiqué. Y digamos que así sucesivamente yo puedo seguir moviendo las fichas en mi tablero de ajedrez. Y si se dan cuenta, eh, ahí mi caballo va a ser devorado por la reina en la posición que lo coloqué. No sé si tienen alguna duda. Yo sé que la clase normalmente es 1 horita. No sé si académicamente también ustedes allá las clases son de 45 minutos. Eh, entonces el espacio que nos queda, si lo podemos, si tienen alguna pregunta. Ah, bueno, sí son de 45 minutos. Entonces, si tienen alguna pregunta, si entendieron el tema, si les parece interesante, digamos que el tema de matrices es súper amplio, es súper interesante y pues sería muy constructivo y que ustedes pudieran practicar realmente.
pues programación orientada a objetos. Profesora, ¿se me logra escuchar? Sí, sí, profe, lo estoy escuchando. ¿Qué tal? Sí, los chicos acá no pueden hablar porque no tienen el micrófono, pero sí tienen el teclado para escribir. Ahí no tienen algunas consultas. Ok, Luego nosotros vamos a ver el tema de matrices y también vamos a hablar sobre programación orientada a objetos. Me pareció muy interesante su exposición. vale, profe, de verdad, con el mayor del gusto. Si algún día están interesados en lo que es herencia, polimorfismo, encapsulamiento, agregación y digamos este tema de las relaciones entre clases, también digamos que manejo los temas. Como les mencionaba, es súper importante que puedan hacer los ejercicios, porque recordemos que la práctica es el maestro, ¿no? Entonces, en la medida que yo puedo practicar, que puedo hacer los ejercicios, súper interesante y el aprendizaje se fija. Entonces, sí, pues digamos, la invitación es que puedan hacer los ejercicios. Muy, muy interesante. Ok, profesora, muy agradecido por su tiempo. Los chicos también envían saludos desde acá, de Lima, Perú, desde la Universidad Privada del Norte, y ya nos tocaría a nosotros el día martes, al mediodía, devolver la visita a sus estudiantes. Sí, listo, profe, 12:30 y trabajamos una horita académica también con mis estudiantes. Muchas Ok, gracias, listo, profesora. muy amables por la oportunidad. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego, gracias.